Bueno, vamos a empezar entonces. Genial. Según los documentos de migración de las Naciones Unidas, pues sabemos que en todo el mundo la gente está en movimiento y las personas migran pues a veces para escapar de la pobreza, para mejorar sus medios de vida, oportunidades o conflictos, como muchos en Colombia, desplazamientos o también por devastaciones, ¿verdad? Las mujeres representan casi la mitad. Hay 244 millones de migrantes y la mitad, además de personas refugiadas en el mundo, 19,6 millones. La mitad son mujeres. Así que es un tema muy importante. Las causas, pues en la Biblia, por ejemplo, yo me puse a estudiar en la Biblia, son bastante similares a las causas de migración de hoy. Eh, por ejemplo, tenemos migrantes que migran para tener oportunidades, como Lidia, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, la empresa emprendedora, ¿verdad? Y líder de la iglesia. Ella era de Tiatira, vive en Filipos. En la Biblia hebrea tenemos muchísimos migrantes, mejor dicho, toda la Biblia, desde Adán y Eva son migrantes, ¿no? Abraham y Sara, toda su casa, por ser nómadas, pues tuvieron que siempre emigrar. Otros tenemos por reunión familiar, podríamos decir, ¿se acuerdan? Rebeca, que se va a la tierra de su marido, y Jacob también no quiere morir sin antes ver a su hijo José, que se fue a Egipto. Hay reunión familiar, ¿verdad? Estoy jugando con los títulos de hoy. Encontramos migrantes que migran por hambre a causa de desastres naturales como hambruna. Eso no solo pasó con Egipto, con Jacob, que se fue a Egipto. Hay la Sulamita, ¿verdad? Que por una hambruna se tuvo que salir, le aconsejó Eliseo, ¿no? Tuvo que salirse, ¿no? Y cuando regresó, dice, ¿dónde están mis cosas? ¿Quién se quedó con ella? ¿Verdad? Todos los problemas de los migrantes. Noemí salió también por hambre, Noemí con su familia, su esposo, sus hijos, ¿verdad? Salió, desgraciadamente, salió con las manos vacías y regresó también con las manos vacías. Otras salen por amenazas de muerte. Jacob huye de su hermano Esaú, que dijo, que lo iba a matar por haberlo traicionado, ¿no? Hay familias enteras que huyen por esta causa. La familia de Jesús, ¿verdad? Jesús fue amenazado de muerte por Herodes, tuvieron que salir de noche, ¿verdad? Eh, en los helenistas, en Hechos de los Apóstoles, fueron perseguidos, tuvieron que irse de Jerusalén después del asesinato de Esteban. Son como los desplazados de hoy, ¿verdad? Aunque no a causa de la guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, sino de fuerzas militares extranjeras como el Imperio Asiria, Babilonia, también olas de refugiados que desde Babilonia pues recuerdan su tierra natal, ¿verdad? Con añoranza. Hay migraciones por maltrato u opresión, por ejemplo, pues los hebreos cuando fueron obligados a hacer trabajos forzados como esclavos en Egipto, Em, y también, o también será trato de personas, porque a José, por ejemplo, lo vendieron sus hermanos, ¿no? Eh, Tenemos el trabajo servil de Agar, que fue comprada en algún mercado, y por su maltrato de su patrona, Sara, se vio obligado a huir sin rumbo fijo. Y bueno, no faltan las bandas delincuenciales que tenemos aquí en Colombia, muchas, y no están ausentes en el mundo bíblico, porque es interesante que en Génesis 19, 1 a 30, cuando unos mensajeros corren peligro de ser abusados por los varones de Gomorra, ¿verdad? Son las bandas criminales, se lanzaron contra las visitas misteriosas, ¿verdad? Y se llevaron a Lot. Y la familia de Lot se fue obligada a huir. No, se fue obligada a huir, ¿no? Y por cierto que Lot ya había sido secuestrado, ¿verdad? Según Génesis 14, ¿verdad? Eso fue en tiempos de guerra, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Enemigos de estos reyes saquearon esas ciudades y secuestraron a Lot. Lo que pasa es que su tío Abraham vino y lo rescató, etcétera, ¿no? Ese panorama sí es para que se den cuenta cómo en toda la Biblia tenemos eh, casos de migrantes, incluso Santiago. Santiago es una carta escrita a migrantes desde Jerusalén, o sea, a las 12 tribus de la dispersión. Y hay que verla con esos ojos. Un tipo de migrantes que quiere acomodarse a los valores de esa ciudad, ¿verdad?
etcétera, y ahí le manda una carta hablando de otra espiritualidad, de una espiritualidad coherente. Las mujeres experimentan la migración de manera diferente, y eso no es extraño, pues, en una sociedad patriarcal. Pienso que no fue fácil para Lidia, ¿m? Establecerse en Filipos como mujer emprendedora. Tuvo que haber trabajado mucho, ser fuerte para seguir adelante, seguramente viuda, pues por ser mujer inmigrante no le fue fácil. Pero lo más común que sufren las mujeres en el trayecto hacia el lugar que esperan llegar es la vulnerabilidad por su sexo, simplemente por ser mujer. Hay un testimonio aquí, estaba leyendo testimonios de gente que inmigra a través del tapón del Darién de aquí de Colombia y es terrible. Hay un joven Daniel que intentó pasar con su mamá por el Darién y no pudieron porque ella se cayó y afirma que cuando cierra los ojos aún escucha los gritos de mujeres violadas en el camino. Eso es terrible, ¿no? Y en documentos sobre migración, pues abundan relatos de mujeres manoseadas, violadas, estafadas, maltratadas, burladas, bueno. Y si son bonitas, pues aún más. Eh, y esto no es nada nuevo, porque en la Biblia también encontramos casos de mujeres que se experimentaron esta situación. Como objetos sexuales, por ejemplo, aceptan mentir y exponer sus cuerpos a otros hombres por temor a que sus maridos sean asesinados para quedarse con ellas. Y este fue lo que le ocurrió a Sara en 2 ocasiones y a Rebeca una vez, ¿no? O por voluntad propia, eh, no por voluntad propia, sino por la propuesta de sus propios maridos. Si emigran con niños de pecho, pues el problema se agrava mucho por tener que parar frecuentemente, para amamantarlos, para limpiarlos, diarrea, fiebre, mocos, falta de pañales, juguetitos, ¿no? Para distraerlos, alimentos, falta de alimentos. Y con todos este tipos de dificultades es que las mujeres briegan, ¿no? Y que de las toallas higiénicas, por ejemplo, algo tan íntima y propio de las mujeres que menstruan. Pero aún así, pues muchas mujeres logran realizar la travesía, pues gracias a su fuerza, resistencia, astucia, ¿verdad? Para sortear todas esas situaciones. Una cosa importante, la opción de la mirada. Hablar de migrantes que migran e inmigran requiere optar por una mirada del desde dónde. Es decir, o hablamos de los migrantes desde nuestra comprensión de lo que entendemos por migrar, y describimos a los migrantes como sujetos pasivos, ¿verdad? Víctimas de la xenofobia, discriminación, maltrato, como he visto hasta ahora, ¿no? O caso contrario, escribimos desde su experiencia en tanto sujetos activos migrantes, es decir, desde su propia voz. Sabemos que la manera de contar historias de migrantes puede fomentar odio, miedo y el paternalismo. Hay un artículo interesante de Gina Morello que sobre claves de cómo hablar de migrantes y señala que desde los sectores llamados solidarios incluso se puede dar una visión de migrantes que al final los perjudica. Y esto es porque se narran sus vidas a partir de la herida, dice. Entonces generan lástima, condescendencia, pues, y sin querer, pues se establece una relación de superioridad e inferioridad. Y esto es porque vemos la movilidad desde el lugar de origen eh, y trayecto por un lado o enfatizamos los maltratos, asesinatos, violaciones, discriminaciones, ¿verdad? Por ese lado. O por otro, vemos el punto de llegada, subrayamos la apertura, hospitalidad de parte de las personas que reciben, etcétera. Y esto, como dice ella, no solo descuida aspectos esenciales de la experiencia de los sujetos en movimiento, sino que supone una victimización. Yo en esta ponencia sobre mujeres migrantes de la Biblia, pues no quisiera caer en eso. No quisiera hablar de las mujeres migrantes. Quiero que estas mujeres sean sujetos activos y expliquen ellas mismas su experiencia. Y esto se puede lograr mediante la relectura narrativa, ¿m? Un acercamiento metodológico que es más reciente en los estudios bíblicos. La hermenéutica narrativa, creada con las herramientas de hermenéutica contextual, ¿verdad?
es creada con estas herramientas. Es de una hermenéutica contextual en donde el enfrente del texto, o sea, la situación de las mujeres migrantes hoy, junto con el detrás del texto, o sea, el contexto sociohistórico que está detrás del texto, orientan la lectura que hacemos del texto bíblico en este proceso de la creación narrativa. La hermenéutica narrativa nos permite escuchar a los mismos personajes como sujetos de su experiencia. Eso es, si yo los creo hablando en primera persona. Así que en esta ponencia lo que yo voy a hacer va a ser eh, escuchar. Vamos a escuchar lo que nos narran dos mujeres de distinta clase social, ¿verdad? O sea, yo me la inventé. Y he escuchado Sara y Agar. Cuando las escuchemos a ellas, notaremos una similitud con las mujeres migrantes de cualquier país actual. Pues mi mirada de el enfrente del texto, ¿verdad? Como las mujeres venezolanas aquí en Colombia o Centroamérica y mexicanas que viajan a rumbo a Estados Unidos, condiciona el texto y condiciona el detrás, es decir, el sociohistórico. Y a través de la voz de Sara y Agar, podemos entender algo de lo que significa ser migrante, mujer migrante. Y después de escuchar a estas dos mujeres, pues podemos analizar a partir de sus testimonios cuál es el rostro femenino de la migración. Así es que ahora escuchemos cómo Sara cuenta parte de su historia. Yo era muy joven cuando me casé con Abraham y desde los primeros años supe que no podía tener hijos. Eso fue muy duro para mí. Me volví como amargada. Abraham me amaba, yo lo sé, y supo disimular muy bien esta desgracia. Terej, mi suegro, nunca dijo nada al respecto. Pero la muerte de su hijo Aram, el padre de Lot, lo había dejado muy triste. Y un día mi suegro nos dijo a Abraham, a Lot, su nieto, y a mí, ya no quiero seguir viviendo en Ur, vámonos a Canaán. Entonces salimos los tres. Eh, eh, entonces salimos los tres. Y eso fue hace tanto tiempo. Eh, Allá en Ur se quedó su hermana con su familia. Nosotros pasamos a Harán, nos gustó y ahí decidimos establecernos un tiempo. Eso fue hace tanto tiempo, como les digo. Eh, Ahora yo tengo ya 124 años. Ya estoy vieja y enferma. Y vivimos en Beersheba. Pronto vamos a partir a Hebrón. Habrá está preocupado Abraham por mí. Teme que muera pronto. Yo le digo que todavía falta. Ay, ojalá venga Ismael a verme. Él es mi hijo legal. Es el hijo biológico de Agar, una que fue mi esclava y le pedí a Abraham que me diera un hijo con ella. Pero después les cuento sobre este episodio de mi vida. Muy, muy triste, por cierto. Toda mi vida la pasé migrando, de aquí para allá. Así que tengo gratos recuerdos de algunos lugares, pero de otros no tanto. Mejor dicho, ni me quiero acordar de ellos. Mi vida dio un giro de 180 grados cuando murió mi suegro en Harán. Aún recuerdo las palabras de Abraham ese día. Sarai, vámonos de aquí. Dios me lo ha pedido. Y yo, ¿qué? ¿Hacia dónde? Le dije. A Canaán, contestó. Pero esa noche no pude dormir. ¿Cómo dejar nuestros vecinos? ¿Qué cosas elegir para llevar? Pues la situación no era igual a aquella cuando salimos de Ur, porque mi suegro era quien decidía. Además teníamos pocas cosas. Ahora sería imposible llevar todo. ¿Y qué pasa si la gente de allá no nos quiere? Pues allá en Harán estábamos muy bien, yo eso pensaba. Pero Abraham siempre pasa soñando. No tiene ni idea de todo lo que hay que hacer antes de partir. Son miles de detalles que deben solucionarse. Ay, ese Dios de Abraham está medio loco, pensé. Cuando me dijo, Sarai, vámonos de aquí, Dios me lo ha pedido,
y que íbamos a Canaán, pues yo no le contesté. Pero seguramente hice una cara y pienso que lo notó porque al otro día me dijo, estás preocupada, ¿verdad? No te preocupes. Dios me ha hecho grandes promesas buenas y yo le creo. Nos va a ir bien, vas a ver. Pues de ese momento, Abraham se pasaba viendo las estrellas como si las quisiera contar, o si no, la arena. Y bueno, salimos juntos con su sobrino Lot y la mayor parte de nuestras cosas, vacas, bueyes, ovejas, ciervos. Y en el viaje paramos en varios lados. Yo veía de lejos a Abraham, tenía tanta fe y ponía altares en cada lugar que pasaba. Hasta me ofrecía ayudarle. Y así fue poco a poco, como fui adentrándome a conocer a su Dios. Pues fue una experiencia maravillosa, la verdad. Así seguimos acampando aquí y allá hasta que llegamos a la región del Negev. Y ahí nos quedamos. La pasamos bien y estábamos contentos, aunque tengo que confesarle que no había un día que yo no sufriera la falta de un hijo, aunque fuera uno. Andaba con nosotros Lot, su sobrino, y a quien también quiero mucho, pero no es lo mismo. Abraham me dijo que Dios le había prometido que le daría una gran descendencia. Y yo me quedé pensando, pues ¿con quién? ¿Conmigo? Por favor, que Dios me perdone mi falta de fe en ese tiempo. Es que era una cosa que admiraba y admiro en Abraham, que se lanza a los desconocidos. Es que así son los hombres, me decía mi mamá. Tú calcula bien todo. No olvides los detalles. Yo no debía haber dudado, porque Dios cumplió lo prometido, la verdad. Y me arrepiento de lo irreverente que fui cuando nos visitaron 3 hombres. Después me dijo Abraham que ellos eran mensajeros de Dios. Yo estaba en la tienda y Abraham estaba con ellos bajo un árbol. Momentos antes, cuando llegaron, Abraham me dijo, rápido, rápido, prepara un buen pan. Sara, tenemos visita. Después salió corriendo y escogió un becerro tierno y le dijo a los cocineros que lo prepararan. Lo hicieron riquísimo. Y de guarnición le pusieron leche y requesón. Y no recuerdo con qué bebida lo acompañaron. Yo solo preparé el pan. Bueno, después se pusieron a hablar bajo un árbol. Yo de lejos alcancé a escuchar apenas algo de lo que platicaban. Yo estaba en la tienda a espaldas del que hablaba. Primero preguntaron por mí. Abraham les dijo que estaba en la tienda. Después le dijeron que ambos tendríamos un hijo propio. Yo me quedé atónita. No me pude aguantar la risa. ¡Qué vergüenza! Pero ¿cómo no me iba a reír si yo hacía tiempos que no tenía la menstruación y ya tenía 90 años? Y Abraham tenía 100, más de 100 creo. Imposible. Ahora sé que para Dios nada hay imposible. Dios saca vida de la nada. Entonces ellos, los mensajeros, me lo reclamaron antes de irse, pero yo lo negué. Les dije, no, yo no me había reído. Y ellos sabían bien que sí. Sí te reíste, me dijeron. Después al año nació Isaac, un hijo de mi vientre. No es que yo no quiera a Ismael, yo lo quiero, es mi hijo también, aunque no biológico. Pero hay cosas que pasaron con Abraham y Sara que no quiero recordar. Pues dicen que soy muy bonita y yo creo que sí, pues he tenido problemas por eso en más de una ocasión. Pero Agar es preciosa y joven. Y además, por ser la segunda esposa de Abraham, empezó a hacerse la importante y a mirarme mal y yo ya no aguanté y le eché. Yo sabía que la ley me amparaba, la ley de Hammurabi y Nutsi, pero no la compasión. Pobre muchacha, ahora me arrepiento. Bueno, cuando vea a Ismael les pediré perdón. Por cierto, fue a partir de esa visita misteriosa que Abraham me empezó a llamar Sara. Y él le dijo a todos que de ahora en adelante él se iba a llamar Abraham y no Abraham, como lo conocí cuando nos casamos. Y se llamó así y se llamó siempre así hasta la visita de Dios a casa, porque Dios fue quien nos visitó. El que hablaba dijo algo muy hermoso acerca de mí. Estas fueron sus palabras. Yo la bendeciré
y ella te dará un hijo. La bendeciré y será madre de naciones, y de ella saldrán reyes de pueblos. ¡Wow! Una vez, no, dos veces, antes de la visita de Dios, Abraham y yo tuvimos una experiencia muy fea. Resulta que estábamos en el Negev cuando empezaron a escasear los alimentos. Eh, en toda esa región prácticamente no había nada de comer. Y así era ahí donde estábamos viviendo. Teníamos que emigrar y tuvimos que emigrar nuevamente. Abraham pensó que el mejor lugar donde llegar era Egipto. Y poco antes de llegar, Abraham me propuso algo extraño. Lo sentí temeroso. Me dijo, mira, yo sé muy bien que tú eres una mujer muy hermosa y que cuando los egipcios te vean, obviamente van a pensar que eres mi esposa y me van a matar para quedarse contigo. Y continuó diciendo así, literalmente, por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles, por favor, que eres mi hermana. Pues lo que me dijo Abraham me dolió. O sea, yo era la culpable de que lo maten, simplemente porque era bonita. Yo le dije, no, Abraham, las cosas no son así. Entonces, yo tengo que mentir y decir que tú eres mi hermano y dejar que me lleven, abusen y hagan conmigo lo que quieran, mientras que tú te quedas a salvo en casa. Abraham bajó la cabeza y no dijo nada. Estaba como muy apenado y a la vez muerto de miedo. No hablamos nada más durante el camino. Yo me le adelanté un poco y seguí muy seria. Y en cuanto llegamos a Egipto, me di cuenta de que Abraham tenía razón. Los hombres se me quedaron viendo y cosa curiosa, en lugar de esperar a Abraham, que estaba hacia atrás de todos, se dirigieron hacia mí y me preguntaron, ¿a qué vienen a Egipto? Yo les expliqué que donde vivíamos, o sea, en toda la región del Negev, no había nada para comer, que por eso mi hermano, el sobrino de mi hermano y yo decidimos emigrar y venir a Egipto. Y ellos no solo nos dejaron entrar, sino que nos trataron con gran delicadeza y amabilidad. Y tal cual lo dijo Abraham, a mí me llevaron a palacio a ver al faraón. Y este se portó amable, pero se puso a examinarme con su mirada horrible, de pies a cabeza. Yo me puse roja, era mucho mi pudor. Y después les dijo a sus sirvientes, lleven a la joven a mi harem y preséntenla al jefe de los eunucos. Y a otro les dijo, en cuanto a su hermano, denle ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, camellos. Y cuando me llevaron al harén, no sentía mis pies. Caminé como sonámbula, muy triste, y al llegar me desmayé. Como estaba muy débil, no me llevaron a la cama de Faraón. Me dejaron descansar en su harén. Me ofrecieron algo para comer, pero no quise nada. Sentía náuseas. Esa noche la pasé llorando, todavía con ojeras. Al otro día me sacaron del harén con rudeza y me llevaron donde el faraón. Ahí estaba Abraham y Faraón le discutía no sé qué cosa. Entonces me agarró y dijo, toma tu mujer y lárguense de aquí ustedes y todas sus pertenencias. Fue horrible. Después Abraham me contó que Dios me había protegido y que gracias a él no lo habían matado. Abraham nunca me preguntó qué pasó conmigo cuando me llevaron donde Faraón y yo no quise tocar el tema nunca más. Por eso no entiendo cómo es posible que Abraham me haya pedido de nuevo exactamente lo mismo cuando entramos a los territorios del rey Abimelech. Y lo peor, yo ya
yo haya accedido igual que la primera vez. La única explicación que encuentro en ambos casos es que los dos vemos y sentimos muy cerca la muerte y por eso relegamos nuestra dignidad. Así que, bueno, Sara terminó de hablar a sus 124 años y se durmió. Pensemos en ese testimonio desde la voz de Sara, solo para ir registrando el rostro femenino de la migración. Ahora veamos la versión de Agar. ¿Qué nos cuenta Agar? Escuchémosla. Hay datos aquí que yo tomo de otras partes de libros de la Biblia, ¿no? La venta de esclavos, etcétera, porque estoy usando la intratextualidad e intertextualidad en esta lectura contextual narrativa, ¿no? Me llamo Agar. Soy una mujer egipcia libre. No tuve la necesidad de tener marido para criar a mi hijo Ismael. Lo veo con orgullo. Es grande, corpulento, tiene mucha fuerza. Y es bastante conocido en el desierto de Parán, donde nos establecimos por un buen tiempo. Allá es famoso porque es un experto en el arco. Creo que ya es tiempo de que le vaya buscando esposa aquí en Egipto. Sé que seré la abuela de una gran descendencia. Y lo sé porque el Dios de un antiguo patrón mío, llamado Abraham, me lo anunció. Y sí, lo creo, porque ocurrió conmigo algo como un milagro cuando andaba de migrante por el desierto con mi hijo Ismael, hace muchos años. Andábamos los dos solitos. Y eso fue cuando Ismael tenía alrededor de 3 años. Fue una de las experiencias más desoladoras que he tenido en mi vida. Y créanme, no ha sido la única. Ahora estoy bien, soy libre y vivo con mi hijo en mi propia tierra. Pero no siempre fue así. Cuando era un adolescente, mi papá murió y mi mamá se quedó viuda. Al poco tiempo, mi mamá nos llamó a mi hermano pequeño y a mí y nos dijo, el papá de ustedes murió sin terminar de pagar la deuda que tenía de la tierra que pisamos. Yo no tengo cómo pagar, así que el prestamista vendrá hoy y nos tomará como sus esclavos a todos. Y así fue. El prestamista llegó, se apropió de la tierra y nos llevó a un mercado de esclavos. Y desde ese entonces empecé a rondar por este mundo como migrante. No pasó mucho tiempo cuando pasó por ahí, en ese mercado de esclavos, una pareja. Ella era una mujer muy bonita y él bastante mayor para ella, ¿no? Se veían buenas personas y la mujer se me quedó mirando y yo le sonreí. Habló con su marido y este vino y me compró. No sé cuánto dinero dio por mí, pero el caso es que Sarai, así se llamaba ella, tomó mi mano y me fui con ellos. Ellos eran ricos, tenían muchas posesiones. Y por supuesto, yo tenía comida y techo. Ellos me trataban bien. Mi tarea era de cuidar de mi ama, Sarai. Le hacía los mandados, cocinaba, cuidaba de su ropa, de su aspecto y a veces la peinaba. Su esposo, Abraham, era muy religioso. Cuando acampábamos de aquí para allá, ponía altares a su Dios. Le tenía mucha fe. A veces gritaba, Sarai, ven, trae algunas piedras, dile a Agar que te ayude. Y explicaba el significado del altar. Pues yo me quedaba a un par de metros de distancia detrás de Sarai. Lo curioso es que siempre mencionaba al mismo Dios, y a diferencia de mi mamá y papá que se arrodillaban frente a dioses distintos. Yo estoy tan agradecida con el Dios de Sarai que también lo añadí a mi panteón egipcio. ¿Por qué estoy agradecida? Porque ese Dios ayudó
a que yo fuera una mujer libre. Pues aunque se veían felices esta pareja, mis amos, había en el semblante de ella una gran amargura. Ella deseaba tanto tener un hijo. Ellos tenían un sobrino, Lot, que vivía con ellos desde muy joven. Parece que mis amos se encargaron de él desde que se quedó huérfano. Era como un hijo, pero para Sarai no era lo mismo. Yo creo que tampoco para mi amo Abraham, porque muchas veces se quedaba mirando las estrellas, como si las quisiera contar. Y una noche, cuando estaba mi ama Sarai conmigo afuera de la tienda, vimos a Abraham mirando hacia el cielo como lo hacía a menudo. Entonces ella me dijo, Abraham piensa que va a ser un hombre con una gran descendencia. Me contó que Dios se lo prometió. Pues yo no sé, yo soy estéril. ¿Será con otra mujer? No pasó mucho tiempo cuando Sarai le dijo, Abraham, quiero tener un hijo. Las leyes de Hammurabi y de Nutsi eh, me lo permiten. Ellos dicen que si tú te acuestas con mi esclava, su hijo será mío legalmente. Así que acuéstate con Agar para que pueda ser madre, eh, para que pueda ser madre. Yo estaba atrás de la tienda, pero escuché todo y no podía creerlo. Yo iba a prestarle mi vientre a mi ama para que finalmente tuviera el hijo que tanto anhelaba. ¿Y por qué no me dijo nada antes? Ella era rara. A veces me trataba muy bien, no como a una esclava, sino como a una hermanita, y otras era seca y distante conmigo. El día de mi ovulación, según las cuentas de mi ama, ella arregló el lecho de Abraham. Me ordenó que me bañara y perfumara y que fuera donde él. Yo era virgen y él era mucho mayor y no era muy agradable para mí acostarme con mi amo. Pero mi ama Sarai era quien mandaba y yo pues debí obedecer. Y esa noche, mi primera vez, mi amo no fue nada delicado y me dolió. Cuando terminó, yo me levanté de ahí y fui a lavarme inmediatamente. Me sentí más usada que nunca, pero como mi ama quería asegurarse de que yo quedara embarazada, tuve que volver a acostarme los siguientes 2 días. Me dijo Sarai, esta noche te vas a volver a acostar con Abraham y no te levantes inmediatamente, espera un rato y tampoco te laves después. Y bueno, así lo hice. Al mes ya sabía que estaba embarazada y todos estaban felices. Yo no tanto. Sabía que ese hijo, mi hijo, no era mío, no iba a ser mío. Abraham era muy atento conmigo. Yo sentía que lucía radiante y me sentí importante, pues de esclava pasé a ser la segunda esposa. Entonces mi ama se puso celosa, peleaba conmigo cada rato, ya no hablaba conmigo como antes y comenzó a maltratarme. Un día escuché que discutieron fuertemente y ella le dijo a mi amo, tú tienes la culpa de que Agar me menosprecie, yo te la di por mujer y ahora ella me mira con desprecio, no es justo, pon orden en la casa. Y desde ese momento mi vida se volvió insoportable. No había un día en que Sarai no me maltratara a pesar de estar embarazada. Y un día se le pasó la mano y yo escapé. Me fui al desierto en busca de un lugar menos hostil para criar a Ismael, porque pues creo yo que Sarai renunció a él. Y después de mucho caminar por el desierto, mis pasos no daban más. Sentí desfallecer bajo ese sol tan fuerte. Me toqué el vientre y me dije, ay, no debía haber huido de la casa antes de que mi hijo naciera sano y salvo. No, y en eso vi un manantial y me dirigí hacia él,
pero no pude llegar. Sentí que todo me daba vueltas y en el camino de Shur caí desmayada. Ahí empecé a soñar que escuchaba una voz que me decía: Agar, dime, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Piensa, no hay futuro para ti aquí en el desierto, ahora que estás sola y embarazada. Lo mejor es que regreses si quieres sobrevivir hasta que tu hijo nazca. Te aseguro que en un futuro las cosas van a cambiar. Serás libre y tu hijo crecerá sano y salvo y tendrás una larga vida. Eso fue lo que soñé. Cuando yo volví en mí, me sentí mejor, me acerqué al manantial, me lavé la cara. Y era curioso, como que sentía como que alguien estaba allí, como que sí, como que me veía. Entonces decidí volver. Al llegar, mi amo estaba en la puerta de la tienda y me dijo: pero muchacha, ¿a dónde te fuiste? Y mi ama simplemente se hizo a un lado y me dejó entrar. Ahí hay algo de comer, me dijo. Recuerda, tienes que cuidar a mi bebé. Bueno, las cosas mejoraron un poco, ¿no? Sarai no me volvió a maltratar, pero siempre estaba seria conmigo, no era como antes. Yo veía que cada vez que me acercaba a mi amo Abraham, me veía como de reojo, así que yo lo evitaba. Aunque él me miraba y trataba muy bien, hasta que podría decir que con cariño. Antes que el niño naciera, le conté a mi amo que su Dios se me había aparecido en el desierto y que me había dicho que yo debía llamarlo Ismael. Entonces, cuando nació el niño, pues todo era alegría. Lo llamaron Ismael, ¿m? Como yo le dije a Abraham. Todos estábamos felices. Mi ama tomó al niño desde el mismo instante que lo parí. Y aunque yo lo amamantaba, ella siempre estaba presente. Se le veía contenta, ¿sí? Y más aún cuando ella quedó embarazada como por arte de magia. Por fin, me dijo, tendré un hijo de mi propio vientre. Su semblante era radiante. Y aunque las cosas siguieron bien para mí, en el fondo de mi corazón algo me decía que podría recuperar a mi hijo Ismael. Es que nunca olvidé aquella voz que soñé, que me habló en el desierto y me dijo que en un futuro sería libre junto con el bebé que llevaba en mi vientre. Y bueno, pasó el tiempo, nació Isaac, el hijo de Sarai, y las cosas funcionaban bien, pero el trabajo se volvió mucho más pesado para mí. Cuidaba de los niños y de mi ama, estaba a cargo de muchas tareas. Y cuando me acostaba, me dolían los pies, estaba tan cansada que no tenía fuerzas para ponerlos en el agua con sal. A menudo pensaba lo bonito que hubiera sido que mi papá no hubiera muerto, para que no fuera vendida como esclava. Pensaba en mi hermano y mi mamá. Y si su vida de esclavos era peor que la mía, y me ponía a llorar en silencio para que nadie me escuchara, pues es que yo no quería molestar. Y bueno, Isaac mamó hasta los 2 años y fue cuando mis amos organizaron la gran fiesta del destete. Eh, los niños, Isaac y Ismael, andaban siempre juntos, jugaban y reían. Una vez estaban ellos sentados en una esquina afuera de la tienda. Yo no estaba lejos de ahí. Mi ama los vio y se puso muy seria. Entró a la tienda y le dijo a mi amo Abraham: quiero que la esclava y su hijo se vayan. Mi hijo no tiene por qué compartir la herencia con el hijo de la esclava. Mi corazón saltó y dio un vuelco. Hablaba tan en serio. Ya no me llamaba Agar y no llamaba a Ismael mi hijo, sino el hijo de la esclava. Supe desde ese momento que teníamos que emigrar de nuevo. ¿A dónde? Me levanté temprano y vi en la cocina a mi amo Abraham. Buenos días, le dije. Y él me contestó con ojos tristes. Buenos días, Abraham, a Agar. Prepara tus cosas porque te tienes que ir. E Ismael, tú e Ismael.
Ya lo sé, le dije. Me puse a recoger algunas cositas y al salir mi amo me llamó. Agar, ten, ten, agua y comida para el camino. Entonces me puso lo que había preparado en el hombro y me dio al niño. Ismael había cumplido los 3 añitos hacía poco. El niño se le quedó viendo con esos ojos grandes, pero como interrogándole, confundido. Gracias, le dije, y nos vimos, nos fuimos. Pues me fui al desierto nuevamente, así, sin rumbo fijo. Yo no sabía qué hacer. Fue muy difícil esa travesía por el Negev, mucho peor que la primera vez, porque tenía al niño pequeño. Entonces se me ocurrió que podía llegar a Beersheba, pero todavía faltaba mucho. Ismael lloraba y tenía que cargarlo largos trayectos. Y cuando me cansaba lo ponía a caminar un poquito. Y me preguntaba por su mamá Sarai, por su papá Abraham y su hermanito Isaac. Y yo no sabía qué inventar para tranquilizarlo. El calor era extremo. Yo racionaba el agua para que nos durara hasta encontrar un manantial. Y además tenía que limpiar al niño con trapos que ahora estaban sucios. Él estaba todo orinado y era urgente que encontrara agua para limpiarlo y lavar su cara, llena de mocos y de tierra y los pocos trapos que tenía todos sucios. Entonces llegó el momento en el cual el agua se nos agotó, así como el pan. Pronto iba a anochecer y me temía que no diéramos con ningún pozo de agua. Mi cara estaba llena de tierra y no veía nada porque mis pestañas estaban cargadas de arena. Mi niño no podía más. Sentí que se estaba deshidratando y que sus ojitos se estaban cerrando. Yo no lo quería ver morir, así que lo puse bajo un arbusto y me retiré. Caminé unos metros sin poder aguantar mi llanto. Entonces el pequeño comenzó a llorar, a gritar en el desierto. Yo, llorando también, como una niña, no quería escucharlo. Me tiré al suelo, tapándome los ojos. Esos fueron unos momentos eternos y no se los deseo a nadie. Estaba yo por quedarme dormida, tirada en el suelo, cuando escuché esa voz. La misma voz que en sueños escuché aquella vez que huí de mi ama. Oye, Agar, me dijo, he escuchado el llanto de Ismael. Tranquila, tranquila, no tengas miedo. Mira, ve hacia el niño, levántalo, tómalo de la mano y no lo sueltes. Un gran futuro les espera a ambos. Yo, como me confundida, atontada, me levanté, me levanté lentamente y vi a pocos pasos el brillo de algo donde los últimos rayos del sol apuntaban. Parpadeé y a medida que me acercaba, fui cayendo en la cuenta de que ahí había un manantial. Entonces saqué fuerzas y me apuré a llenar el cuero que me había dado mi amo, y corrí hacia donde estaba Ismael y le di a tomar agua. Después le quité su ropita y lo metí al manantial para bañarlo. Estábamos a salvo, estábamos a salvo. Y aquí pues estar a salvo equivale a un grito de alegría, ¿no? Imagínense más de 40.189 muertes y desapariciones de migrantes se registran en todo el mundo entre 2014 y 2020, o sea, en 6 años. Y hasta el 30 de septiembre del 21, al menos ya 3.480 personas habían
perdido la vida mientras migraban de una nación a otra. Ese es el relato de Agar. Hemos escuchado la voz de Sara y la voz de Agar, que no es lo mismo narrarlos en tercera persona o leer el texto bíblico que las oculta, porque en el texto bíblico los que están siempre hablando son los varones generalmente. Bueno, ahora analicemos el rostro femenino de la migración. Analicemos la historia de vida de Sara y Agar, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en el rostro femenino. Existe, por cierto, hoy lo que se llama feminización de la migración. Esa es otra cosa. La feminización de la migración es cuando hoy día se da el caso de que muchas mujeres emigran por su propia cuenta, independientes, y llegan, se establecen, mandan sus remesas, etcétera. Algo así como el caso de Lidia, en Hechos de los Apóstoles. Pero aquí nos vamos a concentrar en el rostro femenino de la migración, porque hay una diferencia en las experiencias de migrantes de acuerdo con su género, orientación sexual, su condición de transgénero y, por supuesto, su cultura, clase, etnia o color de la piel. En una sociedad patriarcal, racista, capitalista, así, ¿verdad? Quienes son más vulnerables sabemos que son las mujeres, los del LGTB por los testimonios, los niños, los indígenas, los afrodescendientes, las personas mayores, las personas con discapacidad. Sin embargo, hay un rostro que profundiza esa vulnerabilidad cuando es transversalizado por estas identidades o condiciones. Y esta situación la podemos ver en los relatos de Sara y Agar. Son dos mujeres de cultura, clase y condición de mujer diferente, como el hecho de ser joven o de ser estéril, ¿verdad? Una ventaja para una desventaja para la otra. Los roles de desigualdad o desventaja se van intercambiando. Sara es rica, pero estéril. Vive con su familia, pero es mucho mayor que Agar. Agar es esclava, pero fértil. Es extranjera, pero es mujer joven. Ambas son bonitas, pero vulnerables en una sociedad patriarcal. Ambas también son mujeres fuertes y bendecidas por Dios. Sin embargo, tomando en cuenta la situación económica y social y el hecho de ser extranjera, dependiente en una casa de inmigrantes, Agar lleva las de perder. Agar lleva las de perder porque la sociedad no es solo patriarcal, es patriarcal, como diría Chusla Fiorenza, ¿no? En los estudios de migración actuales se está hablando, como dije, de la feminización de la pobreza, pero vamos, ese es otro tema que lo trataremos en otro caso. Hablar del rostro femenino de la migración que nos vamos a concentrar ahora es tomar en cuenta su experiencia personal como mujer. Esta puede ser debido a los estereotipos, ¿no? A los estereotipos que le impone la sociedad. A ver, espérate que se me movió aquí. La sociedad patriarcal, esta sociedad patriarcal, pero a la vez por tener cuerpo de mujer en una sociedad patriarcal, machista, capitalista de corte neoliberal. Por ejemplo, hoy en día, como nos dicen documentos de la ONU, la mayoría de las trabajadoras migrantes realizan trabajos de mujeres, como niñeras, empleadas domésticas, trabajadoras sexuales, los trabajos que son más menospreciados por las personas del lugar, que no son bien remunerados, peor si son mujeres indocumentadas, ¿no?
Las condiciones laborales son malas, no se cuenta con protección de legal, ¿verdad? Y cito comillas, de esta forma, el género actúa como principio organizador del mercado laboral en los países del destino, reproduciendo y reforzando los patrones de género que existen. El testimonio, vamos a concentrarnos ahora en los testimonios de estas dos mujeres y a partir de ahí ver qué podemos observar lo específico como mujeres. Esperen un momentito que voy a sacar el perrito que está aquí. A ver, venga. Perdón, es que ni me había dado cuenta que tenía mis guauis aquí. Bueno, vamos a ver 5 puntos que destacan el rostro femenino de la migración. Seguramente hay más, ¿verdad? Un primer punto, y quisiera que ustedes tengan en mente, pues, el relato de estas dos mujeres, porque es a partir de su voz, de su experiencia, de su testimonio, que vamos a analizar estos puntos. En las preguntas, pues, podemos ver más, ¿sí? Bueno, escribo el primero, mujer, apariencia, cuerpo y sexo. ¿No? Mujer, apariencia, cuerpo y sexo. Escribo de primero este aspecto porque es en su cuerpo de mujer donde más vulnerabilidad se hace patente. Abundan los testimonios de mujeres que con lágrimas cuentan cómo fueron abusadas, violadas, manoseadas, engañadas, chantajeadas, simplemente por tener cuerpo de mujer. Pareciera ser que los atributos que muchas mujeres del común anhelan, por ejemplo, ser bonita, tener buenos senos, unas nalgas buenas, ¿verdad? Eso se vuelve una maldición cuando ellas migran. Y esto no es nuevo porque lo vemos a través de la historia, ¿no? La definición de mujer como un animal de cabello largo y ideas cortas, el famoso filósofo considerado los más brillantes del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, simplemente señala mucho de la concepción que la sociedad patriarcal tiene de las mujeres. Ha cambiado, pero no tanto. Desde antaño, esta siempre ha sido identificada como cuerpo que lleva a la perdición. Los padres de la iglesia, los enemigos del cristianismo, o sea, en las apologías, pues, veían a las mujeres, así veían a las mujeres cuando no se ajustaban a los roles tradicionales de la sociedad grecorromana, cuando éstas andaban cumpliendo su misión en las calles, ¿no? En Primera Timoteo andan de ociosas, chismosas, andando de casa en casa cuando ellas estaban cumpliendo su misión, ¿no? Celsus, ¿no? Decía que eran prostitutas las cristianas y cuando las mujeres cristianas querían participar en las fiestas judías, los padres le decían a los esposos que no las dejen ir porque ahí en esa fiesta había prostitutas, homosexuales, etcétera, ¿no? Si esto es así, esto lo encontramos así. Bueno, si esto es así, para todas las mujeres, podemos imaginarnos el calvario que pasan las mujeres migrantes cuando tienen que pedir favores durante la trayectoria, tanto al grupo con el cual emigra como a los traficantes de migrantes y receptores de migrantes, ¿no? En el caso de Sara y Agar es claro. Abraham pide a su esposa Sara que mienta y diga que es su hermana para que no lo maten, no lo maten para quedarse con Sara, ¿no? Abraham, como hombre, sabe bien que las autoridades del territorio al cual están ingresando se fijarán en ellas como cuerpo y querrán adquirirla a ella como mercancía para lucirla como otra mujer más en el harén de Faraón. Nosotras y nosotros, los lectores, muchas veces leemos el texto sin inmutarnos porque no escuchamos la voz de Sara, la mujer matriarca, ¿no? Que a pesar de ser rica, se vuelve impotente por ser bonita y tener cuerpo de mujer. ¿Qué dijo ella cuando escuchó las propuestas indecentes de Abraham? ¿Mm? En el texto bíblico, ¿no?
¿Qué pasó cuando la llevaron ante el faraón? ¿Cuáles fueron sus sentimientos, sus pensamientos, sus estremecimientos del cuerpo de mujer? Es por eso que es importante escuchar algo que pudo haber pasado, ¿no? El texto la calla, pero a la luz de tantos testimonios del enfrente del texto, podemos deducir, explicitar algo de esto, ¿no? En el texto observamos que cuando dejamos hablar a los personajes, podemos escuchar su voz con las mujeres migrantes de hoy. Ellas reaccionan, protestan, acusan, se defienden y no hay narrador que las calle. 4000 años antes de Cristo, en otro sistema económico y cultura antigua, también encontramos casos de servidumbre y cosificación sexual. El caso de Agar, la esclava de Sara, es uno de ellos. Aunque es diferente al de Sara, también vemos la historia de una mujer cosificada, que tomando las distancias, pues nos recuerda la trata de personas llevadas para ser esclavizadas. La mayoría de las veces como servidoras domésticas o servidoras sexuales. En Agar se dan estos dos casos, y lo interesante es que una mujer rica, Sara, es una de las protagonistas principales. Se compra a Agar para ser la sirvienta de Sara. Sara la entrega a su marido para aprovechar el vientre de la joven y tener un hijo. ¿M? No es como hoy día un vientre de alquiler porque no se le paga y ella es esclava, ¿no? Ella será Sara la maltrata con violencia al grado de que la joven escapa al desierto. Y Sara la echa de su casa junto con su hijo Ismael por no querer quizá comparta la herencia. Herencia que en verdad, de acuerdo a la ley mosaica, correspondería a Ismael por ser el hijo mayor, ¿no? Esos son los hechos concretos. Todo lo demás, que es por elección, que es esto, que así son las leyes Hammurabi, así son las leyes de Nunzi, bueno, son justificaciones, ¿no? Pero escuchemos a Agar cuando cuenta, bueno, ya escuchamos a Agar cuando ella cuenta la noche que la llevaron a la cama de su amo, ¿no? Ese es el primer punto, el más fuerte. Un segundo punto podría ser obediencia y sumisión. Y esto ocurre pues cuando siempre son los varones que deciden salir y la familia es acompañar. Otro aspecto del rostro de la migración, saturado por estereotipos, ¿verdad? Patriarcales, es esta, la obediencia y la sumisión. Y esto ocurre cuando el padre o esposo decide emigrar. Pues habría que preguntar si las mujeres están de acuerdo, cómo reaccionan ellas. En el caso de Sara, su esposo le dice que se van a ir, que Dios así lo pidió. Pero ¿cómo reaccionarían las mujeres? Puede ser que con alegría, pues para cambiar de ambiente o porque la situación está muy mal. Que no es el caso de ellos, estaban bien, no es el caso de Sara, sino es de vocación de Abraham, ¿no? Pero puede ser con temor o puede ser que no quieran dejar su familia, su pueblo, pero muchas veces tienen que callarse y obedecer. En el caso de Sara, el texto no dice nada, ella parece como obediente y sumisa, pero como en otras partes, ella aparece ser una mujer con carácter fuerte y le habla a Abraham de tú a tú, ¿no? Yo las partes que puse de Sara hablándole a Abraham, las puse literalmente como aparecen en el texto, ¿no? Podríamos imaginar alguna reacción de Sara, además de su temor y sus dudas. Yo casi estoy segura que ella reaccionó. Bueno, en el caso de Agar, no hay salida. La pobreza y la indefensa tan grande que experimenta la viuda, o sea, su mamá, en aquellos tiempos bíblicos, no le da otra alternativa que la esclavitud. Según la historia que narró en la mañana, que narró Agar, fue llevada como esclava por un prestamista debido a una deuda de un hombre que murió y que dejó a su esposa, su hija y su hijo. Agar era la hija, ¿no? Yo tomé el caso de aquí de Segunda de Reyes. Un tercer punto que podemos ver en estos testimonios es la sobrecarga de trabajo la víspera de la partida. El punto anterior nos lleva a pensar en algo que las mujeres tenemos como carga que la sociedad nos ha asignado.
Eh, Nos toca pensar en los detalles cuando se piensa emigrar. ¿Qué llevamos? ¿Qué dejamos? Si se trata de un desplazamiento forzado, la cuestión se vuelve complicada, pues hay que pensar mucho, mucho, porque los trayectos son largos y hay que cargarlos. Si se trata de amenazas de muerte, como ocurre mucho pues acá en Colombia, eh, lo importante es salvarse, así que no hay tiempo, porque las bandas solamente dan 24 horas, ¿no? A la gente para que salgan. Entonces, solo se piensa en salvar la vida y sale lo antes posible, casi siempre sin nada, ¿no? ¿Qué pasa con las cosas cuando regresan? ¿Mm? Como tenemos el caso de la tsunamita que salió, que nos cuentan, que salió por una hambruna, siguiendo el consejo de Eliseo. Y cuando regresa, pues ya no tiene nada y sus cosas y dónde quedó su terreno y todo eso. Entonces, ahí con influencias tuvo que conseguir eh, lo que antes tenía, ¿no? En el caso de Sara, había tiempo para emigrar. Debía pensar en todos los detalles. En el caso de Agar, la primera vez que huyó, no llevó mucho. Escapó simplemente por los maltratos de Sara. Tal vez lo tenía planeado y se llevó lo necesario para ella. Su hijo estaba en el vientre, entonces no era mucho lo que tenía que llevar. Pero en la segunda ocasión, cuando fue echada de la casa, sí tuvo que pensar muy bien en las cosas que iba a llevar, porque llevaba un niño pequeño de unos 3 meses y ya vimos todo lo que cuesta emigrar con niños pequeños, emigrar la familia. Pensemos en María. María y José cuando tienen que salir por amenazas de muerte del niño. Y eso sí tuvieron que salir rápido. María pensando qué lleva para el niño, ¿verdad? Es un caso, el caso de María es el caso de muchas mujeres acá que tienen que emigrar. Bueno, otro punto que podemos ver es el de violencia y maltrato. En el primer punto hablamos de mujer, cuerpo y sexo, ¿no? Ahora hablamos de las mujeres que se ven obligadas a emigrar debido a la violencia y al maltrato que sufren. Y este es el caso de Agar. Ella emigra 2 veces. En una está embarazada y por su propia voluntad. O mejor, porque es maltratada y prefiere huir. Y otra porque es echada de la casa así, sin piedad, ¿verdad? Así como muchas jóvenes embarazadas que se ven obligadas a huir o ser echadas de la casa por sus familiares, ¿verdad? O si son de cierta posición social, a veces las envían a otro país para que den a luz por allá y no pongan en vergüenza a la familia, ¿no? Ya vimos el testimonio de Agar. Terrible, ¿verdad? Que a uno casi se le salen las lágrimas cuando ella, sobre todo cuando está con el niño en el desierto que no quiere verlo morir. ¿Cuántas mujeres no vieron morir a sus hijos? Aquí por el Darién, por los desiertos por allá, en el norte, como Estados Unidos, en el desierto, acá en África también. Bueno, por los periódicos nos damos cuenta, ¿no? ¿Y cuántas habrá que no están registrados? Vidas humanas, sí. Bueno, eh, el caso de mujer migrante y madre, bueno, ya lo vimos un poquito. Para una mujer migrar sola es más sencillo que migrar con hijos. Queda, por supuesto, la preocupación de dejar los padres atrás, ¿verdad? Los hijos, familiares, pero más que todos los padres y los hijos, ¿no? Hay muchos testimonios que están allá siempre preocupados porque van a trabajar las mujeres y dejan a sus hijos. Queda, por supuesto, esa preocupación, aunque lo hayas dejado, ¿no? Y la culpabilidad en las mujeres es muy grande, ¿no? Pero viajar con niños pequeños es muy difícil. El trabajo, el cuidado de los niños, pues tradicionalmente ha sido delegado a las mujeres.
las estadísticas o artículos que hablan de migración y género o de la feminización de la migración no logran captar esta carga tan pesada para las mujeres y el sufrimiento y preocupación por sus hijos pequeños. Si para un viaje corto, ¿verdad? Los que hemos sido mamás, ¿verdad? Se necesitan tomar abundantes precauciones para poder cargar con los niños pequeños. Alimento, leche, bebida, ropa, trapos para limpiarlo y juguetitos, más trapos, algún juguete, la pastilla, el Big Vaporru, el jabón y bueno, tantas cosas mínimas para no tener sorpresas por el camino. ¿Qué no será para partidas con futuro muchas veces incierto? Y son las mujeres quienes generalmente, por la tradición de la sociedad patriarcal, las que tienen la tarea del cuidado para todos, ni siquiera solo para los hijos, ¿no? Al esposo, ¿verdad? Si llevó la pastilla de la, de la, de la presión alta, etcétera. Según los documentos que encontramos sobre migrantes centroamericanos que quieren cruzar la frontera o suramericanos, caribeños que quieren pasar por el Darién, muchos son los niños que quedan muertos en el camino. El dolor para las madres es indescriptible. Dar cuenta de cómo no quiso ver morir a su hijo en el desierto y lo pone bajo un arbusto a unos metros lejos de ella. Tremendo. Y como dije yo, el caso de la feminización de la mujer queda pendiente, pero también es un caso muy importante. Tal vez el caso de Noemí y Ruth encajen dentro de la feminización de la migración, pero el caso de Lidia podría ser interesante, pero se necesita mucho estudio aquí, mucho estudio para poder hacer una narrativa, ¿no? Porque de pronto se para que las mujeres en ese tiempo, el primer siglo, podían viajar solas o no. ¿Será que ella era una mujer emprendedora de púrpura, vendedora de púrpura? No es la púrpura de molusco, sino la púrpura de una tintura de un arbusto de Tiatira, entonces ella traía eso, seguramente iba y volvía. De pronto fue viuda en Filipos y entonces heredó, pero pues no sabemos, hay que hacer mucha investigación para ella. En todo caso, eso queda para una futura presentación. Aquí nos hemos concentrado en el rostro femenino de la migración y yo puse 5 puntos, ¿verdad? El cuerpo, la obediencia, bueno, viajar con niños, etcétera. Pero hay muchos otros puntos que nos hacen ver el rostro femenino en la migración, cuando se distingue por su género de los varones que migran. Entonces, vamos a dejar aquí esta exposición y vamos a dejar espacio para que ustedes participen, los que están viendo esta presentación, y podían participar haciendo preguntas o si no, descubriendo, ¿verdad?, otros puntos que distinguen el rostro femenino de la migración a partir de esos 2 testimonios que yo presenté, ¿no? Cuando di la charla con los javerianos, en la Universidad Javeriana, algunas mujeres pensaron en otro punto que yo no había puesto, etcétera. Entonces, tal vez aquí este público que nos escucha y nos ve tendría otras intervenciones en ese sentido o preguntas, con mucho gusto. Así que muchas gracias por dejarme compartir esta investigación bíblica. Gracias, Elsa, porque a lo largo de la charla ha habido comentarios de lo emocionante y lo emotivo que han sido los relatos de Sara y Agar, de cómo has acercado, ¿no?, la experiencia de Sara y de Agar a nuestra realidad, y de cómo después, con el comentario de estos puntos, pues las has puesto en relación con la experiencia de tantas mujeres, ¿no?, que hacen este tipo de viajes forzados o deseados, pero viajes que suponen pérdidas, que suponen riesgos, que suponen dificultades, ¿no?
Entonces, sí, ha habido algunos comentarios diciendo qué bien esta narración que nos ha llegado y nos ha acercado muchísimo la experiencia de estas dos mujeres. O sea que ya te agradecemos de entrada todo lo que nos has compartido. De hecho, aquí ahora estoy leyendo de Josué, bravísimo, excelente charla, excelente. Gracias y un gusto conocerla. Pues ha habido por ahí ah, varios comentarios, ¿no? Entonces, durante la charla ha habido una pregunta de Griselda Moreno que pedía un poco lo que has hecho en la segunda parte, es decir, qué relación podía tener la experiencia de Sara y Agar respecto a las mujeres centroamericanas y latinoamericanas, ¿no? Yo creo que lo has podido compartir y lo has podido comentar, ¿eh? Entonces, en todo caso, si Griselda quiere apuntar algún aspecto más, la invito a que concrete la pregunta, ¿eh? Porque yo creo que ahí ya había cuestiones, ¿no? Sí. Y, Tal vez podía decir una cosita, si vale, sí, sí, quieres, sí, y tanto, con y respecto a tanto. eso. Sí, sí. Es en el procedimiento de cómo yo creé las narrativas. Fíjate que yo me puse a leer testimonios de mujeres Ah, venezolanas en Colombia, ajá. ¿sí? Porque tenemos muchas. Y algunas que pasan por el Darién, que son súper valientes para pasar por ese lugar, ¿verdad? Que es terrible, es selva y yo no sé, hombres y mujeres no logran pasar, no logran pasar. Entonces, eso me permitió, cuando yo leía los textos de Agar y Sara, ese enfrente, ¿no? En América Latina tenemos la metodología del enfrente del texto, es las voces de las voces actuales, las preguntas, ¿no? Que nos interrogan el texto. Y luego en el texto tengo el detrás del texto, que es ahí, por ejemplo, para entender mejor por qué le ofrece Agar a Ujú, Sara, pues ahí están en las leyes, ujú, porque todavía no está la ley mosaica, ¿no? Que vino después. ujú. Claro. Están las leyes que se regían en ese entonces, que eran las leyes de Hammurabi y la ley de Nutsi. O sea, no es que Sara actuara mal, sino que ella sigue sus leyes, ¿no? Las Ujú, leyes de ese entonces, para poder entender eso. Pero de todas maneras, eh, traté de escuchar la voz de Sara Yagar muy condicionada por las voces de mujeres de hoy, ujú. ¿verdad? Claro, no, no, eso se nota ahí. De hecho, respecto a la hermenéutica narrativa, Norberto nos pregunta desde Cali, Colombia, pregunta si puede sugerirnos alguna bibliografía para conocer más cómo funciona la hermenéutica narrativa, cómo procede, qué método exegético Sí, supone y tal. sí. Mira, la narrativa, se ha hecho, pero no se han puesto los métodos, excepto ahorita acaba de salir un libro de Argentina, creo que salió en México, va a salir en otras partes. Yo puedo buscar la editorial, que es métodos bíblicos, métodos exegéticos y hermenéuticos. Era un libro de una institución que se llamaba ICEDET en Argentina, que cerró, y que tenía esos métodos, pero no estaban incluidos los nuevos acercamientos hermenéuticos, el feminista, por ejemplo, el de estas narrativas, el intercultural, hay muchos nuevos, o el de la influencia del texto, que es lo que llaman en los estudios críticos la Wirkungsgeschichte. Estaban solo los métodos tradicionales que se llaman métodos Ujú, histórico-críticos, ¿sí? ujú, Entonces se amplió esto y se incluyó. Estoy muy contenta que se incluyó uno que es este método narrativa, ujú, que te pone los límites, ¿verdad? Porque uno no puede, uno ujú, va a explicitar cosas, va a imaginar cosas, pero tienen ciertos límites, ¿sí? Y ahí lo hace. Y lo escribe Néstor Míguez. Néstor Míguez es un biblista del Nuevo Testamento argentino que ha escrito varios libros, doctor en Nuevo Testamento, y él ha incursionado en esta narrativa. La narrativa creo que lo hace, sí, sí, puede ser yo lo he escuchado y es muy interesante. Yo en el 2000 escribí un librito que se llama
las mujeres en el movimiento de Jesús, que ha salido en América Latina por 5 Mm. casas editoriales porque tienen muy mala distribución, ¿verdad? Entonces, yo utilicé este método sin saber que podría ser una corriente bíblica, pero lo hice para hacerlo atractivo y hice trabajar en grupos, las mujeres en el movimiento de Jesús. Y se trataba que Lidia, esta mujer de Hechos de los Apóstoles, cuenta las historias que Pablo le contaba. Entonces, eso me permite, es un recurso literario que me permitía ver la cultura de Lidia, que era greco-romana, pero ella es de Teatira y ella no es ciudadana romana, sino que es vive, residente. Entonces ella tiene otras experiencias, pero sí vive dentro de una sociedad greco-romana, colonia romana, ¿no? Que es Filipos, pero es de Teatira y las historias son de Palestina. Entonces puede distinguir entre la cultura judía, la cultura de acá y la cultura y eso ayuda mucho porque estudiar la mujer en la Biblia siempre hay que ver las culturas para poder entenderla, ¿sí? Claro. Entonces, este librito, pero lo que son ya como método, aparece en este libro de Néstor Míguez. Bueno, Néstor Míguez y otros. Yo tengo ahí otro, pero no es en esa línea, sino intercultural. Y a propósito, el cuadrante que mucha gente maneja tiene esta narrativa. Estos libros del cuadrante, Sí. Ah, o qué sea, bueno. es esa. Lo que pasa es que ahora estamos perfeccionándolo ya como método y cómo trabajarlo. Qué bueno. De hecho, Giselle Zamora nos comenta ahora en el chat que te recuerda a ti narrando en el DEI textos de Pablo desde la cárcel. Ah, yo ¿Eh? trabajé el texto de Pablo desde la cárcel, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Y Ay, de Lorena verdad que sí. Ay, sí, no me acordaba yo. Pero ¡Uy! esa fue performance, creo que esa fue performance, nunca lo escribí. Hice un estudio de Pablo como prisionero Sí. político. Ajá. Esa es Oh, qué otra, bueno. ¿sabes? Otra corriente. Dentro de Ujú, los métodos histórico-críticos ujú, están tratando de meter, le ujú. llaman performance criticism, crítica de la Ajá, performance, sí, pero es ajá, esa de oralidad y todo eso, sí, que ya va en la más línea del corporal, narrativo corporal, es exacto, mucho sí. más global, ¿no? Más total. Sí, sí. Ah, Lorena recuerda que hay el libro de Jesús del Pueblo de Néstor Mínguez, que es un texto que él Ese es otro, Néstor es- Míguez, ese, está bien. Sí, él ha escrito ya varios, Ujú, varios. ujú. En Sí, América sí, Latina tenemos mi librito que lo cuenta Lidia, tenemos de Néstor Míguez, creo que no sé de otras personas. Luego tenemos de Alemania, ¿se acuerda? La sombra del Galileo. sí, sí, El libro de la sombra del Galileo sí. fue uno de los primeritos que Ujú, contó. ujú, Este, ujú. Está bien. Después, Griselda Moreno, que había hecho la pregunta inicialmente, ahora especifica un poco. Ella dice, hacia los testimonios de Agar y Sara, las diferencias que yo decía era con respecto a los y las migrantes, si hay alguna vulnerabilidad con los pueblos de hoy. Es decir, si respecto a hoy hay alguna diferencia respecto entre la experiencia de Sara y de Agar y los pueblos indígenas, los pueblos, si hay alguna especificidad hoy que resalte más o que haya algún aspecto a subrayar. Iba por ahí pues la bueno, pregunta. yo creo que sí es bastante diferente. em, sí, hay sus diferencias porque vivimos en otra cultura. El Pero, racismo es muy fuerte, el mm, racismo es muy fuerte, ¿verdad? Em, Traté de ponerlos más desde los puntos, a ver si encuentran otros, ayúdenme todos, todas, a ver, encontramos otros puntos de análisis, pensando en las mujeres de hoy y las mujeres de allá. Ahora tenemos de los derechos humanos que no existían en la antigüedad, ¿verdad? Que hay sí Claro. esta protección. Ujú, Em, entonces, se puede recurrir a las leyes hoy día de protección, se puede denunciar, etcétera, ujú, cosa que en aquel entonces no, y un esclavo era como un objeto, en el caso de Agar, ¿sí? ujú, Em, ¿Qué más sería? También las sociedades hoy son, no sé, yo las encuentro, bueno, ujú.
Como Pues ahorita los valores de hoy todo se compra hoy mm, día en esta sociedad capitalista neoliberal. mm, Entonces, bueno, y eso acentúa más, ¿no? La pérdida de dignidad personal de las mujeres, en el sentido que sí. todo se compra y también se reducen como objetos, ¿no? Hay mujeres líderes más, muchas ahora, ¿verdad? Mm, Por bueno, ya ponen la cuota de que haya tantas mujeres y tantos hombres y todo, pero es interesante. Tantos siglos mm, atrás, ¿verdad? Y hay unas semejanzas increíbles de poco avance. sí, sí. Mira, Ana Molina nos comenta si se podría pensar hoy que Agar fue algo como un vientre de alquiler. Yo creo que en la charla has hecho una referencia, ¿no? A este tema. Fíjate que a mí se me vino a la mente. Entonces yo puse entre paréntesis en la narrativa, bueno, cuando yo hablaba en el análisis, dice, yo puse ahí, dice, no es vientre de alquiler porque no se le paga. Es que ella es Ujú, esclava, tiene que hacerlo gratis. ujú, Este, pues fíjate, si en aquel entonces eran las leyes que lo permitían, el que uno tuviera un hijo a través de otra mujer, ¿verdad? Y de hecho se ujú. acoquillaba la que la va a recibir, lo recibe Ya, como si fuera como, propio de sí, ella, sí. había todo un rito, ¿verdad? Pues hoy día tenemos el vientre de alquiler también. Ahora, la diferencia es que muchas veces el vientre de alquiler es un hijo deseado, muy deseado. Bueno, Sara deseaba ese hijo también, ¿verdad? Ujú, Pero acá hay un acuerdo mutuo, se le va a pagar y entonces es eso. Creo que ujú, las ujú, leyes lo permiten porque se da en algunos lugares, ujú. ¿verdad? Pero sí, tiene uno ecos de eso con la Sí. situación de hoy día. Ujú. Sí, y Giselle nos comenta, para hacer también el vínculo con la realidad nuestra, ¿no? Que un sacerdote panameño nos contaba de las mujeres colombianas que tienen que vender sus cuerpos a los trabajadores de migración para poder sacar los papeles de sus hijos y lograr traerlos de Colombia a Panamá. Un poquito lo que has comentado del primer punto, ¿no? La mujer como Exactamente. cuerpo, ¿no? Que entonces a partir de ahí, pues, y la vulnerabilidad que supone esta situación, ¿no? Ocurre mucho, mucho. Mm, sí. Y Freddy también se ha lanzado una pregunta hace un ratito en el que nos preguntaba más para pensar en la situación de la mujer en la iglesia, ¿no? ¿Qué acciones podríamos realizar en la iglesia no solo para evitar el abuso hacia la mujer, sino para promover la sororidad entre las mujeres, ¿no? Y en la comunidad A mí me cristiana. parece, en esos momentos sí me parece una labor muy importante eh, dentro de la iglesia, de los grupos. Yo pienso que se genera, como decía yo, es muy importante la mirada, ¿desde dónde? Entonces, ahorita lo que hay es miedo, porque se genera desde la recepción. Los que van a llegar, nos van a quitar los trabajos, bueno, todos los mitos, ¿no? Nos van a cambiar la cultura, nos van a quitar los trabajos. Pero se puede hacer de forma positiva, más bien, porque no es cierto que quitan los trabajos. No es cierto que se va la pila. Ya, qué miedo. Bueno, y hay muchos, muchos mitos, ¿no? Hay que poner el lado en lo positivo y las iglesias pueden hacerlo educando, ¿verdad? Pedagogía al interior de los grupos, que hay muchos grupos en las iglesias de ser solidarias, sobre todo en los países donde se da mucho este contexto de mujeres migrantes. Ver el lado positivo, la cultura se va a enriquecer, la culinaria sobre todo va cambiando, muchos trabajos, la economía sube, no es cierto que se quedan sin trabajo, de que hay todo eso, pero sí hay que luchar para que no sean maltratados o sea, mal pagados, mal remunerados, ¿verdad? Perseguidos. Este, yo pienso que esta cuestión de la migración, así como la cuestión que me estoy metiendo bastante sobre la cuestión de la ecología, que es ya una
un acercamiento impostergable de buscar un humanismo bioecocéntrico, es que nuestro comportamiento vaya en la línea de responder seriamente a las amenazas que tenemos del calentamiento global y de todo esto. Es que lo estamos viviendo mucho. Y eso, junto con esto, ¿verdad? Porque pues también aquí se afecta, ¿no? Se afecta con la migración. Entonces, lo que insistía yo, la mirada de dónde. Si lo haces desde donde vienen, son países pobres, y en tercera persona, ¿verdad? Y si lo haces de la recepción, o sea, no entablar ese paradigma de superioridad e inferioridad, sea como paternalismo, para ayudar, o sea por menosprecio y marginación, ¿no? Aquí tenemos mucho desplazamiento interno, pero gracias a Dios, pues hay bastantes grupos que están trabajando y varios con mujeres migrantes, y la ONU tiene toda una sección que trabaja género y la idea es como escuchar las voces de ellos para poder sentir la empatía de tú a tú y no de yo más que tú. Fíjate que no se te oye la voz. Tu micrófono está apagado, creo. Sí, sí, Ahora sí, sí. sí, ahora sí. Sí, sí. No, no, estaba diciendo que eso es fundamental, ¿no? De poner a las mujeres migrantes en el centro y poner su experiencia en el centro para desde ahí ver cómo se puede dignificar y cómo se puede echar una mano, ¿no? Mira, Norberto nos pide desde Cali, Colombia, te pregunta cómo ves en Colombia, cómo ve hoy en Colombia con el tema de Francia Márquez, intentando dignificar la mujer, y más aún afrodescendientes y nativas. No sé si conoces Pues este. a mí me parece una gran mujer, realmente, Mm, una mujer que ha sufrido mucho, bueno, todos sabemos la historia de ella, una mujer brillante. mm, Eh, hay, el racismo, lo que ha sacado a la luz es que el racismo en Colombia es todavía muy, muy fuerte, aunque se diga que no, por mm, esos insultos que ha habido y todo eso, ¿no? El hecho mm, de que el New York Times la haya sacado como una de las mujeres más fuertes, de las 100 mujeres del mundo más fuerte, me parece que sale en un momento muy, muy bueno, porque aquí se estaba tratando de degradar mucho y están tratando de la oposición de dividir a Francia y todo el proyecto del gobierno. Francia es una persona que ojalá en un futuro sea presidenta del país, mm, porque ella ha mm, logrado, primero, aglutinar los sueños de muchas mujeres, luchar porque la dignidad sea costumbre, ¿sí? Hasta que la dignidad sea costumbre, es eso. Y aunque vacilan mucho del vivir sabroso, es una expresión fundamental para todos los pueblos. Yo les puedo mm, contar, vivir sabroso es el shalom bíblico. Cuando hablamos del shalom, hablamos de bienestar, no solo de ausencia de guerra, mm, bienestar en mm, todos los sentidos, el shalom. Y cuando hablamos de summa causai, también. Y cuando yo como consultora de traducciones recuerdo que en la Biblia de la cultura nasa, en su idioma nasayugüe, yo estaba acompañándoles, cada vez que estaban estaban traduciendo el traduciendo el Antiguo Antiguo Testamento. Testamento, y cada vez que decían, bueno, hicieron un pacto de paz, ahí en la palabra shalom traducían al español vivir sabroso. O sea, donde lo saca Francia, que es afrodescendiente, también está dentro de los afrodescendientes y también de los NASA. Ellos decían Ujú, huehuefitzene, creo ujú, que ujú, eso significa como vivir sabroso. Muchas de las expresiones y de las luchas, pero desgraciadamente los medios de comunicación no están ayudando mucho. Son las redes sociales que están ayudando mucho en el caso de Francia Márquez, una gran ujú, mujer, ejemplar, brillante, bueno, ujú. etcétera. Qué bien,
qué bien, qué bien. Y después tenemos una pregunta de Griselda que dice, ¿cómo podemos sacar arraigado antes los pueblos de hoy el feminismo ante la violencia intrafamiliar? Es decir, poniendo el foco en la violencia en casa, ¿no? ¿Cómo, cómo poder ayudar o reaccionar ante ello o poder facilitar que la situación vaya transformándose, ¿no? Sí, ese es un problema y salió muy a la luz ahora en la pandemia, que para las Claro. mujeres fue Mm, terrible la mm, violencia mm, intrafamiliar porque estaban en la sí. casa y ustedes saben, aquí en América Latina, pues en Colombia, Perú, Guatemala, México, muy fuerte la violencia intrafamiliar. Incluso dicen que los días festivos, porque pues tanto si no trabajan los maridos, siempre hay Mm, un problema, pueden dar por el licor, por lo que sea, mm, de violencia mm, intrafamiliar. A mí me parece que habría que trabajar las teorías de género en el sentido de que las masculinidades, las mm, masculinidades hay que deconstruir. Las masculinidades actuales son mm, machistas en mucha mm, gente. Gracias a Dios ya hay grupos de hombres trabajando sus masculinidades para disminuir estos mm, estereotipos que son que el hombre debe ser así y la mujer debe ser así, ¿sí? mm, ujú, Entonces, claro. yo pienso que incluso en la iglesia, las iglesias, Mm, los trabajos, los barrios populares, hay que empezar. Y esto las mujeres no podemos hacerlo porque si las mujeres hablamos no nos escuchan. mm, Los varones, para deconstruir ese machismo, deconstruir esa masculinidad y reconstruir una masculinidad más tierna, más igualitaria, o sea, que no golpea a las mujeres, es verdad, son los hombres. Cuando ellos hablan, hombre a hombre, se escuchan mejor. Entonces mm, necesitamos grupos, talleres, trabajos de construcción de las masculinidades ujú, machistas que tenemos. Y mm, eso va a ayudar a que pues ya no golpeen y maten a las mujeres, ¿verdad? A claro. que se frenen. Hay teléfonos, incluso, ¿verdad? Cuando Mm, está a punto de golpear a la mujer, llama a auxilio, le voy a mm, pegar mm, para que lo claro. ayuden, ¿verdad? Sí, sí, Es sí. una cosa así. Sí, sí. Ujú. Eso es un Y reto los niños sufren mucho ujú, y mm, también van a crecer con esos valores machistas. mm, Hay que trabajar mucho eso. Y eso se ujú, hace desde abajo con pedagogías, ¿verdad? ujú. Claro, sí, sí. Todo el tema de educación, de qué valores se van trabajando, qué Exactamente. espacios se generan de reconocimiento mutuo, eso es importantísimo. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, por aquí yo no veo más cuestiones, pero agradecerte sobre todo, mira, Silvia Silva comenta, hermoso método de comunicar. Felicitaciones, Elsa. Y Norberto también comenta, no sabe Elsa cuánto le agradezco por su exposición fenomenal y la sugerencia de la obra literaria. Mil gracias. O sea que ahí Me alegro que guste, sí. sí, tenemos ahí toda una serie de mensajes, ¿no? Agradeciendo tu aporte, agradeciendo la manera de acercarnos la realidad de Sara, de Agar y también la inquietud, ¿no? Por acompañar y por poder ah, hacer más digna, ¿no? La vida de las mujeres y la vida sobre todo de las mujeres más vulnerables, ¿no? O sea que te agradecemos todos tu participación, tu presencia, tu talante. ¿Eh? Y yo no sé si no hay más cuestiones, al menos yo no encuentro, a ver, por ahí. Gracias, profesora Elsa, y qué alegría volver a verla. Mayuri Herrera, ¿m? Que nuestras Sí. luchas sigan adelante. ¿M? Y Freddy, Oye, pero a mí sí me gustaría, perdón, me sí, gustaría escuchar en los poquitos, ya tenemos poquitos minutos, ujú, si encuentran algún otro punto donde se vea el rostro femenino de la migración, que puede ser de las mujeres de hoy o de los dos testimonios, aparte de los que yo puse.
¿verdad? mm, Yo puse del cuerpo, esa obediencia que hay que seguir, ¿no? Por reunión familiar o porque la llevan o porque va acompañada y ni modo. Tú te vas ujú, conmigo. Sara, Dios me pidió que me fuera y vámonos, ¿verdad? ujú, O de viajar como madres, como, mm, ¿verdad? Esos 5 puntitos que yo puse, pero hay más. No sé si a alguien se le ocurre otro, o bueno, si no, ujú. pensarlo porque puede haber más. Ahí Freddy comenta el aspecto de no apoyarse como mujeres, pero solamente pone esta frase. No sé muy bien cómo poderlo Sí, me entender. imagino que lo que está diciendo es que hay Mm, veces hay rivalidad entre mujeres, no lo podemos negar. Lo encontramos en Filipos, en la carta de Filipos. Dos mm, grandes luchadoras, dos grandes mujeres, y Pablo desde la cárcel le dice, tú amigo fiel, por favor ayuda, mm, que tengan el mismo sentir. No toma partido por ninguna, sino mm, dice, ayúdalas para que tengan un mismo sentir, seguro se tienen, son dos grandes líderes que tienen mm. alguna, una diferencia. Rivalidad. Ujú, ujú, Sí, ahora se dice mucho eso, pero por otro lado, las mujeres tenemos una relación muy interesante y siempre ser amiga, tener amigas es como la gran cosa, muy marcada, incluso más que, creo que más que muchos varones, ¿verdad? Porque nosotros mm, solemos hablar de todo, los sentimientos, y los varones mm, generalmente no, ujú, ¿verdad? ujú. Claro. Pero la realidad sirve, pero existe, pero Ujú, habría que buscar por qué en esta sociedad la influye esa rivalidad, la produce, mm, porque mm, tienes que tú primero, tú otro. Son los valores mismos de la sociedad que llevan a que nosotros entremos en rivalidades unas y otras, ujú, ujú. que no debía Sí, ser. ajá. Y después también Lorena Heltless nos comenta la autonegación en la búsqueda del bienestar del otro. Ese es otro rasgo, O s- igual, ¿no? El hecho de que tú buscas el bienestar del otro y eso te supone negarte a ti. Es decir, sí. Sí, no, se yo puede ser creo otro que aspecto, ¿no? sí, también hay alguien que se vacía todo por vocación, etcétera, pero Mm, es para mm, olvidarse de uno por alguna razón, que habría que sí, ver por qué. exacto, ¿no? Y según la razón puede ser más o menos humanizador, ¿no? Más o Sí. menos, sí. Ujú. A ver, César Augusto Espinoza nos dice las mujeres migrantes liberadoras, acompañando a Moisés y a su hermano, sosteniendo la migración y las esperanzas. ¿Mm? A Bueno, María sí, María, y su mujer hermano migrante. que, mujer migrante, ahí sería interesante, ¿verdad? Ahí encontraríamos una injusticia muy grande que se hace con Miriam o María, ¿no? Mm, Que el castigo se le da más a ella ujú, que a ujú, Aarón. A ajá, ella se la saca de ahí, al otro no. Y bueno, mm, ahí está un problema que se da, que también se podía trabajar. ujú, ujú, El, ujú, el hecho de Noemí y Ruth es algo muy interesante también, muy interesante. ujú, No ujú, solo la lectura política que sí, hacemos de ellos como una novelita que surge en un momento histórico en donde las mujeres extranjeras, en el mm, tiempo de Esdras y mm, Nehemías, están siendo echadas, ¿verdad? mm, Aparece este librito hablando de que esta mujer moabita, que era el peor enemigo de los mm, judíos, o ujú, hebreos en este caso, el peor enemigo sea llamada mejor que 7 varones, ¿no? guau, Una ujú, ujú, extranjera que la llaman así, el libro termina diciendo, felicitando a Noemí por tener una nuera o bueno, como hija ujú, que vale más que 7 varones. Decir eso en ujú. este tiempo Es un está elogio. definitivamente una posición contra eso de echar a las Ujú, extranjeras con sus ujú, hijos. ujú. Sí, tendremos ocasión el jueves de escuchar a Mariola López hacer su aportación sobre Noemí y Ruth.
O ¡Ay, sea que fantástico! va a ser genial, seguro, seguro, seguro. Y también comentan aquí los compañeros algunas razones de migración, ¿no? De las mujeres. Giselle Zamora dice que le parece que otro motivo para migrar de las mujeres es la fuerza de trabajo poco calificada y que se busca una mayor Sí, remuneración. sí, Sí, exacto, ¿no? esa. Sí, 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 Es una sí. de las características, como dijimos, y son los trabajos que la gente no quiere. Y son Mm, trabajos como dedicados a las mujeres porque son mujeres, ¿no? Cuidado de los mm, niños, de los ancianos mayores, o sea, todo lo del mm. cuidado, o limpieza, o trabajo sexual. Sí, exacto. De hecho, Sheni de Santos nos comenta esto también, ¿no? Que algunas son llevadas por engaño para volverlas esclavas sexuales. Esto, tanto en América Latina como aquí en Europa, bueno, esto está desgraciadamente a la orden del día. O sea que, sí, sí, tanto. A ver, Norberto comenta, a veces en algunas mujeres se vive aún el concepto del machismo. Esto de alguna manera mutila esa lucha que hoy con la teología de la liberación se está popularizando. Bueno, claro, el mayor éxito del machismo es que las mujeres participen de esa ideología, ¿no? De algún modo. O Claro. sea, es... Sí, las mujeres reconocemos que muchas veces nosotros al incorporar esto, apoyamos, seguimos, ¿no? En la formación de Mm, los hijos, etcétera. Por eso mm, las madres deberíamos tener cursos y todo eso porque para desde niños empezar la educación, ¿sí? O mm, uno dice, no, no, yo exacto. tiendo la cama, tú no sabes tender la cama. Yo cocino, es que tú no sabes. Entonces ahí Mm, uno va reforzando esos mm, estereotipos de que la mujer es para lo privado, la esta aquí, la casa y el varón mm, no. mm. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso. Ahí hay también, juntamente con las masculinidades, las nuevas masculinidades, pues también las mujeres tenemos aquí una tarea ingente Que para reconstruir. retomar nuestra propia dignidad como mujeres y ser lúcidas respecto a todos estos esquemas, ¿no? Que nos andan Exacto, condicionando, ¿no? Eso sin duda. exacto. Ujú. Pues sí, Freddy se excusa porque dice que la señal de internet no está a su favor y que te quiere dar muchas gracias en nombre de toda la provincia claretiana de Centroamérica por tu aporte y por sensibilizarnos a todos, ¿no? Y que bueno, que Sara y Agar nos siguen retando a vencer el machismo y todo abuso hacia las mujeres, ¿no? El rostro femenino de la Ah, bueno. migración, interna o hacia afuera, nos compromete a no desatenderlo. Y somos conscientes Sí. que hay muchos grupos que están trabajando en esta línea y que son también motivo de alegría y de esperanza, ¿no? En medio de esta situación tan complicada y tan doliente para las mujeres. Ujú. Pues muchas gracias, Freddy, realmente por esta invitación y bueno, por todo. Y mira, déjame contarte que yo tenía tanto miedo de que no se diera esta conferencia porque el internet, yo vivo en el campo y por eso de los huracanes, Mm, mucha lluvia, mm, y el día de mm, ayer iba y venía, y el día de hoy empezó así igual. Y estaba mm, preocupada, yo dije, bueno, que me pasen para el celular, porque con el celular podía, con los datos que tengo, pero esa plataforma no entraba al celular. sí, Entonces, ujú, mira, qué bueno que ha sí, resultado sí, bien, me alegro, me sí, alegro. sí, sí. De hecho, teníamos todos un poco, estábamos con el corazón encogido. ¿Qué va a Sí, pasar? yo digo, ¿cómo? Yo mandé un borrador de lo que iba a hablar para que alguien lo leyera. Oye, y tiene muchos errores. Ahora que lo estaba leyendo, hay un Wow. error feísimo que dice, bueno, no muchos, poquitos, de dedazo, de dedazo. Hay unos que dice, y fueron bendecidas por Dios, las Mm, dos, Agar y Sara. mm. Y yo puse, fueron vendidas por Dios, Uy, vendidas. hombre, eso más bien no. Qué bueno, qué bueno. Entonces hay que corregir eso, que no me Sí, reí cuando lo estaba leyendo mm, porque, bueno, estaba claro. emocionada al decir. Qué bien. Pues sí, aquí tenemos algunos mensajes también de agradecimiento de Itsuri. Muchas gracias por la ponencia, un aporte importante que nos ayuda a sensibilizarnos con la realidad de toda mujer. Giselle también, y también muchísimas gracias por compartir su sabiduría y César Augusto también.
Gracias, saludos a todas y a todos y que nos vemos mañana. Sí, la semana bíblica sigue adelante. Y a ver, esta mañana, hora de Barcelona, ya hemos podido colgar en la web de la semana bíblica la charla de ayer y mañana también Qué bien. colgaremos la charla de Elsa para que todos puedan consultarla, puedan verla y puedan una vez más pues disfrutar con toda esta oportunidad grande que supone escuchar a los ponentes, ¿no? Entonces vamos a hacer igual. Por lo tanto, pues si Freddy no tiene nada más que comentar, quiere, por aquí no veo. Bueno, María Esther también dice que muchas gracias, que es un gusto escucharla, que es muy enriquecedor lo aprendido, que es un modo de sensibilizarnos. Pues nada, nos saludamos todos y nos vemos mañana. Seguimos adelante Sí. y muchas gracias por el Un aporte de abrazo a todos. todo mundo. Gracias por su tiempo. Exacto. Les esperamos mañana. Freddy recuerda, o sea que nos vemos mañana sin problema y muchas gracias, Elsa, por toda esta sabiduría compartida. ¿Eh? Muchas gracias a ti y a todos y a Muy bien. todas. Adeu, sí.